Compañeros y amigos de Latinoamérica, os habla el doctor Pablo Cardinal. Yo soy el director médico del Departamento Internacional de HM. Quisiera presentarles al doctor Luis Felipe Casado. El doctor Casado es el jefe de servicio de hematología del grupo HM Hospitales. Es un hematólogo clínico que tiene más de 30 años de experiencia en el tratamiento con pacientes con leucemias, con mielomas y con linfomas, y realmente tiene una actividad de investigación Sí. que es simplemente formidable, habiendo participado en una enorme cantidad de ensayos clínicos y tiene como autoría más de 100 artículos publicados en PubMed. Yo creo que no tengo más nada que decir. Luis, te doy la palabra. Gracias, Pablo. Aunque mi madre es la única persona que me llama Luis, el resto del mundo me llama Felipe Casado, pero te agradezco que te acuerdes de mi primer nombre porque era el nombre de mi padre. Eh, mm, yo creo que durante 30 minutos voy a intentar compartir con ustedes. Primero les doy los buenos días o las buenas tardes porque no sé muy bien en qué situación están, pero aquí son buenas tardes y ya es de noche. Y voy a intentar transmitirle lo que me parece lo más apasionante del mundo de la oncohematología que hemos vivido en los últimos años. Yo he tenido la suerte de participar en ello y intento siempre pues transmitir ese entusiasmo que me produjo a mí cuando lo aprendí o cuando empecé. Y por tanto, intento siempre que el mundo lo vea con la misma pasión que yo, porque realmente es un mundo que si me lo cuentan hace 30 años cuando empecé, pues iba a pensar que era de ciencia ficción. Mirar, nosotros incluimos la terapia CAR dentro de lo que se llama terapias avanzadas, ¿vale? Nosotros llamamos terapias avanzadas porque realmente no son fármacos como tales, no son fármacos como los que conocíamos hasta este momento. Y se incluyen no solo los CAR-T, sino terapias distintas como son las terapias génicas, otros tipos de tejido. Y estas terapias avanzadas se han convertido realmente en fármacos porque se han modificado, pero no dejan de ser células humanas. Y el nombre de CAR no viene de coche, evidentemente, viene de Chimeric Antigen Receptor, porque en realidad es una modificación quimérica. El receptor que va dirigido no es específicamente el humano, sino que es una transformación que se ha hecho dentro de un laboratorio. Estas balas o células o terapia celular puede ser, dependiendo de dónde venga, pues puede ser del propio paciente, entonces sería terapias CAR autólogas, pueden ser de un donante, serían halogénicas e incluso pueden llegar a ser de otra especie humana, hablaríamos de xenogénicas. Pero claro, los CAR-T en realidad es una modificación que se hace en el laboratorio. Es una modificación de los propios linfocitos a través de un sistema de fabricación realmente sofisticado y que realmente es lo que es el verdadera ciencia ficción. Y que se realizan esta serie de pasos que los explicaré en esta diapositiva más detenidamente. Y es que nosotros lo que hacemos es una simple leucoféresis, que se extraemos los linfocitos del paciente y rápidamente se seleccionan en un proceso de selección hacia elegir linfocitos. Y esos linfocitos, mediante un vector retroviral, un virus, se modifican y en esa modificación que es in vitro, se seleccionan generalmente los linfocitos que se consideran más atractivos para la realización del CAR. Y posteriormente se expanden, se modifican y se expanden in vitro. Una vez que eso se congelan y se transportan hacia el centro emisor para a través de un sistema, después de recibir una pequeña dosis de quimioterapia, que en realidad no es quimioterapia contra la enfermedad, sino es linfodeplección para eliminar el mayor número posible de linfocitos del donante, pues se le infunde posteriormente al individuo. Lo más atractivo de esta terapia es que es una terapia de un solo disparo, one shot. Solo lo haces con la infusión en un día. Mirad, lo más atractivo es que la modificación se hace sobre el receptor del endógeno del linfocito T y se modifica de aquella manera para que aparezca un receptor dirigido hacia lo que nosotros queremos. En este caso, buscamos siempre un antígeno que sea específico de tumor.
que puede ser el CD19, aunque no es específico de tumor, sí es un antígeno muy atractivo en linfomas B, o un antígeno específico de célula mielomatosa, como es el BCMA. ¿Qué ocurre? Pues que durante muchas generaciones de fabricación de CAR-Ts se han ido realizando diferentes generaciones o diferentes productos. Originalmente únicamente se modificó el receptor, que es lo que aparece en la primera generación, que es la fase extracelular, lo que está dirigido contra el antígeno, y posteriormente se fue realizando modificaciones en la vía intracelular. ¿Por qué? Porque se vio que estos linfocitos, para que pudieran ser activos, necesitaban una molécula coestimuladora. Y se eligieron dos, el CD28 y el 41BB. Estas dos moléculas, si se utilizan únicas, una de ellas dos solas, es de segunda generación. Y estos son los CAR que tenemos desde el punto de vista comercial. Posteriormente se han desarrollado otros CAR que están en desarrollo y en ensayo. Los de tercera generación que tienen las dos moléculas coestimuladoras se supone que son más activos y que durarán más tiempo, o incluso se han hecho modificaciones mediante transgenes con citoquinas para que en esa activación del receptor se puedan aumentar incluso las citoquinas para que estos linfocitos sean mucho más activos. Aquí lo veis representado en una imagen similar. Pero mirad, cuando llegan los CAR-Ts a los linfocitos modificados al torrente sanguíneo, rápidamente se distribuyen a lo largo del torrente sanguíneo y rápidamente van a unirse a su receptor específicamente tumoral. ¿Qué ocurre? Que en esta fusión rápidamente empiezan a liberarse antígenos, nuevos antígenos tumorales, antígenos contra los que va dirigido, y rápidamente se produce una expansión brutal del CAR-T, que esto es lo que hace que sean tan activos desde el primer momento de la infusión. ¿Y qué ocurre? Que al activarse por el reconocimiento al antígeno que tenemos, pues rápidamente se produce una cascada de activación celular y ese linfocito C empieza a liberar perforinas y gracimas que liberan al torrente y a la célula diana y destruyen la célula tumoral. Este procedimiento tan sencillo, este mecanismo de acción antitumoral, pues hace que nuestros propios sistema inmune a través de estos linfocitos activados pues destruyan la célula tumoral, la ataquen, la eliminan y hacen desaparecer. Como veis aquí en este modelo de organoide recientemente presentado por el premio Abarca, mirar cómo los linfocitos T en este modelo destrozan y se comen sistemáticamente a las células tumorales. Lo voy a poner otra vez para que veáis claramente. Los CAR-T son los linfocitos azules y las células tumorales son verde, y veis cómo in vitro se puede presenciar cómo se van comiendo literalmente a las células del tumor. ¿Qué ocurre además en esta unión que vemos de los linfocitos? Pues mirar, ocurre fundamentalmente que producen también mecanismos de toxicidad, porque se desencadena esta respuesta inmune tan brutal que rápidamente se activan los macrófagos, se activan todas las citoquinas, especialmente la interleuquina 6, y esto desencadena una tormenta brutal de citoquinas y un proceso inflamatorio generalizado que nosotros lo llamamos síndrome de liberación de citoquinas. Mucho menos se conoce la otra vertiente, que es la neurotoxicidad, conocido como ICANS, cuya fisiopatología es peor conocido, pero parece que en este caso lo que ocurre es que en esta tormenta de citoquinas se produce una activación del endotelio vascular cerebral y se rompe la barrera hematoencefálica. Pasan rápidamente todas las sustancias proinflamatorias al cerebro y desencadenan esa disfunción neuronal a través de mecanismos inflamatorios. Muy conocidos están tanto los CRS, los síndromes de liberación, como la neurotoxicidad en la mayoría de los estudios, y ver cómo el síndrome de liberación se produce muy tempranamente, desde el día 0 hasta el día 7, y que posteriormente hasta el día 14, incluso en algún caso hasta el día 21, se desencadena la neurotoxicidad. La tenemos muy bien graduada, hay múltiples escalas, no os voy a aburrir, cada una con su punto de vista sobre en qué situaciones, pero fundamentalmente recordar que el síndrome de liberación de citoquinas es
fiebre y algo más, y si el algo más va con hipertensión o con hipoxia, pues el paciente tendrá una gran severidad, incluso tendrá que ir a unidades de cuidados intensivos, que en esa graduación nosotros podemos emplear rápidamente tratamientos para intentar evitarlo, incluso hay pacientes que por la hipoxia llegan a necesitar intubación y que la neurotoxicidad, pues también la tenemos muy bien estudiada, está muy bien graduada, desde situaciones simplemente de afasia hasta edema cerebral que requiere intubación y que por tanto ya se conoce muy bien estas situaciones, cómo estudiarlas, cómo prevenirlas y cómo actuarlas. Generalmente hemos mejorado mucho porque durante un tiempo se tuvo mucho miedo a la utilización de la dexametasona porque parecía que si usábamos dexametasona el CAR-T no iba a funcionar y después hemos descubierto que incluso anticipándose y poniendo en situaciones de riesgo de dexametasona por adelantado, tocilizumab, el anticuerpo antiinterleuquina 6 o otros antiinflamatorios como anakinra, conseguimos que prácticamente los pacientes no llegan a terminar en esas graduaciones tan altas. Pero además hemos mejorado mucho la toxicidad porque hemos aprendido fundamentalmente que debemos de prevenirla. ¿Y cómo la debemos de prevenir? Pues fundamentalmente porque sabemos que si intervenimos antes, introducimos los fármacos antes, los esteroides y el tocilizumab, y además el paciente llega en una mejor situación clínica y con un conocimiento mejor de lo que le va a pasar, y especialmente con una masa tumoral baja, el paciente no va a llegar a tener esa graduación tan importante que veíamos inicialmente en los CAR-Ts. Por tanto, optimización, que no lleguen con una gran masa tumoral, terapia puente, intervención precoz, esteroides profilácticos, utilizar tocilizumab y anakinra en situaciones refractarias y ver que la mayoría de las recomendaciones no aparecen en ficha técnica, pero que nosotros hemos aprendido con la práctica clínica. Y el otro caballo de batalla práctico de los CAR-T son las infecciones, que como bien sabéis es el caballo de batalla fundamental del paciente hematológico grave y que pues como todo proceso de tratamiento, pues es muy activo inicialmente con bacteremias, después van disminuyendo las bacteremias y fundamentalmente pasan a ser los virus y los hongos las situaciones dramáticas en estos pacientes, fundamentalmente no solo por la tormenta de citoquinas y los esteroides, sino porque muchos de los pacientes se quedan con hipogama o bulinemia y con citopenias mantenidas. Como os he dicho, cada uno de los CAR-T que tenemos tiene su patrón de infección vírica, pero no es el objetivo de la charla. Por tanto, saber que es muy frecuente, que hay más riesgo, por ejemplo, con BCMA, que es muy importante saber que con los esteroides se incrementan mucho y que no tenemos muy claro tampoco cuál es el papel de las inmunoglobulinas y tampoco tenemos muy claro a día de hoy cuál debe de ser el papel de las vacunas cuando administrarlas y cómo. Por tanto, hemos descubierto que tenemos una serie de factores pronósticos muy importantes y que hacen que varíe mucho la eficacia de los CAR-T y hoy prácticamente tenemos variables relacionadas con la propia enfermedad o con los propios tratamientos. Si el paciente es primariamente refractario, también tenemos factores genéticos de la enfermedad, pero también tenemos factores dependientes del propio CAR-T, de cómo se fabrica, en qué situación se manufactura, de cómo llega o de cómo se expande y se mantiene en el torrente sanguíneo. Solo recordarlos que a día de hoy la variable más importante para todo es la masa tumoral metabólica. ¿Por qué? Porque si dejamos al paciente durante el tiempo de la manufactura en una situación de sin tratamiento con una enfermedad activa, pues nos pasa esto, que prácticamente llega a invadirse de tumor y en esa situación tiene mucho más limitado la probabilidad de que tenga respuestas duraderas y tiene mucho más alta la probabilidad de tener toxicidad inmediata. Luego, prácticamente en todos los estudios actuales es importantísimo realizar terapias puente para intentar evitar que el paciente llegue en esta situación. Hoy vamos a dedicarnos fundamentalmente a los resultados de linfomas en tres grandes grupos o tres grandes grupos de batalla, que son los linfomas difusos de células grandes B, linfomas foliculares y linfomas del manto, y otro día podremos tratar un poquito más el CAR-T en mieloma. Mira, todo se desarrolló originalmente los CAR-T en leucemia aguda linfoblástica, aunque los dos primeros pacientes
fueron 2 pacientes con leucemia linfática crónica, pero realmente donde ha sido un gran hito en el tratamiento ha sido en el linfoma difuso de células grandes B. ¿Por qué? Porque como bien sabéis, cuando los pacientes recaen, ¿cuál era el mejor tratamiento? Pues rápidamente fuimos al trasplante autólogo de médula ósea por el estudio PARMA. Esto es un estudio ya del año 1995, 30 años, que nos dijo que trasplantar a los pacientes iba mejor que otro tipo de quimioterapia. Pero ¿qué sabíamos? Sabíamos que los pacientes que ya habían utilizado rituximab, pues los resultados con esto era muy pobre. Y especialmente pobre se vio cuando se analizaron los resultados de lo que ocurría con la quimioterapia. Y mirad, la mediana de supervivencia de los pacientes, independientemente de lo que tratáramos, especialmente los refractarios primarios en los que progresaban inmediatamente en menos de un año, pues era esto, 6 meses. Pero únicamente sobrevivían, independientemente del tratamiento, a 2 años, un 20% de los pacientes. Luego parecía que la terapia convencional o el trasplante en los menores de 12 meses, en las recaídas en menos de 12 meses, pues eran un desastre. Y por tanto tendríamos que intentar hacer algo. ¿Y qué ocurrió? Pues que, claro, cuando se vieron estas curvas, se pensó que había un nicho, una oportunidad para estos CAR-Ts, porque estos pacientes iban realmente mal. Los pacientes en menos de 12 meses, pues mira, era realmente terrible y realmente el trasplante solo iba bien en las recaídas tardías. Y empezamos a hacer CAR-Ts. ¿Y qué descubrimos además? Inicialmente, pues que realmente en la práctica clínica, los pacientes que iban al trasplante, lo primero es que la mayoría no llegaban a recibirlo. Y lo segundo, que no era capaz de curar nada más que una minoría. Sin embargo, con el CAR-T vimos que muchos de ellos, más pacientes, podían conseguirlo y que además de que más pacientes llegaban a la terapia, más pacientes se curaban. Y por tanto, pudimos mejorar los resultados simplemente por aplicar otra terapia. Pero además el CAR-T también tiene sus problemas. Y es que desde que el paciente se elige para trasplante, para CAR-T, hasta que realmente se le hace, la gran mayoría de los pacientes ni siquiera llegan a la terapia CAR. Porque una minoría, porque no llegan a ni siquiera llegar a recogerse la féresis, porque progresan tan deprisa que no somos capaces de controlarlo. Pero hay muchos que incluso haciéndose no se llegan a infundir, porque también en la terapia de progresión o en los problemas que nos produce la espera, muchos de los pacientes ni siquiera llegan. Luego sí es verdad que tenemos muy buenos resultados, pero tenemos que mejorar muchísimo los caminos y las vías por las cuales los pacientes se refieren más rápidamente a centros CAR. ¿Qué ocurrió cuando se analiza o la situación actual en pacientes refractarios primarios o recaídas tempranas menos de 12 meses? Pues recientemente, ya sabéis, hace unos años se presentaron los 3 estudios pivotales, el ZUMA-7, el Belinda y el Transform, cada uno con un CAR-T comercial, y 2 estudios fueron positivos y un estudio fue negativo. El estudio más importante fue el ZUMA-7, hecho con Axi-Cel, el fármaco de Gilead, y se comparó contra la vía de quimioterapia más trasplante, y rápidamente se vio que la vía de CAR-T era muchísimo más activa, unas respuestas muy altas, 80%, incluso con 65% respuestas completas, pero además se vio que existía un porcentaje de pacientes que podíamos considerar curados. ¿Por qué? Porque como veis aquí, la curva de supervivencia es plana. Y fue la primera vez que se consiguió que pacientes de esta situación tuvieran curaciones reales. ¿Vale? Esto es una actualización a 5 años. Es un CAR muy, muy activo. Tiene una toxicidad importante, pero además muchos de los pacientes tienen curaciones duraderas. El ZUMA-7 permitió además otra de las características de los CAR-T, que es que quitan todos los factores pronósticos malos. No hay limitación de edad. Tener más de 65 años no es importante. Los refractarios primarios iban iguales. Los transformados del linfoma de bajo grado también. Pero es que incluso los doble hit y los triple hit perdían esa capacidad
de mal pronóstico. Y la variable más importante para tener éxito es que el paciente llegue con una masa tumoral baja. El volumen metabólico tumoral era la variable que predecía con mejor característica el éxito. El otro que sí salió positivo es el Lisocel, que es el fármaco de BMS, originalmente era de Celgene, y este estudio también lo hizo comparado contra quimioterapia y trasplante, hasta tasas de respuesta, parece que menos neurotoxicidad que el Axicel, pero tasas de supervivencia muy parecidas, similares a las obtenidas por Axicel. El seguimiento es más corto, es menos años de seguimiento, a 4 años, pero Joder, incluso qué disgusto, Diego. ya Qué se vio disgusto. que había pacientes que duraban también mucho tiempo con linfoma difuso de célula grande B. Pero aquí se vio una importancia también, una cosa muy importante, y es que incluso cuando se analizó las diferencias entre los recaídos o refractarios primarios y los Creo que ya recaían está. en el primer año, pues también se vio diferencias. Y esto dio una pista a que los pacientes debían de ser trasplantados también o con CAR-T, ¿no? Trasplante con terapia CAR, sí tenían recaídas más allá del primer año. Cuando comparamos entre segunda línea y tercera línea, porque muchos de los pacientes, tanto del ZUMA-7 como del Transform, se cruzaron, pues se vio que el mejor resultado se obtiene en la segunda línea. Incluso los que ya te digo, se trasplantaron y lo cruzaron a CAR-T, los resultados son peores en respuestas y en duración de la respuesta. Parece que en toxicidad más tóxico a Sicel, más CRS y más toxicidad neurológica, menos en el caso del isocel, pero también a expensas de unas respuestas un poquito peores. Cuando se analizaron estos CAR-T en pacientes que no eran candidatos a trasplante, fundamentalmente o por fragilidad o por edad, tanto para Sicel en este estudio Alicante que veis aquí, como para Lisocel, en el estudio Pilot, se ve que pacientes que no eran candidatos a trasplante, si se hacía un CAR-T, muchos de estos pacientes eran capaces de tener respuestas y de tener supervivencias similares a las que se obtenían en pacientes más jóvenes o más fit. Lisocel también, como he dicho, en el pilot hace lo mismo que Acicel, con una característica que os he dicho antes que tenéis que recordar, y es que tiene un poquito menos de toxicidad. Estos son resultados de ensayos. Ya tenemos resultados en vida real, tanto para Axicel como para Lisocel. Y como veis ahí, se repiten los datos de los ensayos. Esto es vida real. 80% de curación de respuestas y tasas en torno al 70% de remisiones completas con una curva que parece que tiene plató. Luego estamos curando al menos un 40% de estos pacientes con tan mal pronóstico. ¿Esto qué ha hecho? Pues ha hecho que por lo menos en España prácticamente se haya cambiado el algoritmo de tratamiento y que tanto las recaídas tempranas como los primariamente refractarios son siempre candidatos a CAR-T. Mientras que las recaídas tardías seguimos dejando a los pacientes con trasplante como terapia original. Pero después de estos pacientes, si son recaídas y pasan a tercera línea, la primera opción de tratamiento en tercera línea, en recaída de segundo de trasplante, es CAR-T en todas las situaciones. El CAR-T en tercera línea fue el primer desarrollo. Se hizo en base a estos tres estudios, también muy conocidos, ZUMA-1 para Sicel, Trascend para Liso y Juliet para Tisagel, que es el producto de Novartis, el Kinriad. Y mirad, las tasas de respuesta en tercera línea también fueron muy altas, con una PFS en torno a 42% a los 2 años y con una mediana de supervivencia de 25-30 años. Pero lo más importante es que cuando se ha seguido se ha visto que aunque la curva tiene plató y algún paciente caerá, sí podemos decir que esta terapia cura pacientes en tercera línea. Entre el ZUMA-1 y el Trascend, ¿podemos decir algo? Pues no podemos decir gran cosa. Un poquito más activo parece el Axicel, pero tampoco podemos decir grandes diferencias. Sí podemos decir en vida real que los factores pronósticos más importantes son tener una mal situación basal, un eco alto,
la LDH, la LDH y el el volumen tumoral, que es la misma o variable parecida, y las comorbilidades, pero que la edad no es un factor adverso en la vida real para realizar un CAR-T. ¿Qué podemos decir de los que originalmente eran muy mal pronóstico? Pues lo que os he dicho antes, pierde el mal pronóstico tanto el mediastínico, el doble y triple hit, el rico en células T, los transformados, luego pueden tener un poquito menos de respuesta que un clásico, pero tienen unas respuestas muy parecidas y por tanto, y especialmente el mediastínico, obtiene incluso los mejores resultados. ¿Qué ocurre con la afectación del sistema nervioso central? Originalmente no nos dejaron hacer ningún CAR-T en pacientes con toxicidad con que tenían afectación del sistema nervioso central, fundamentalmente porque se incrementaba la neurotoxicidad, eso se pensaba, pero ya se han presentado muchos estudios y como veis aquí hay respuestas similares a las que se obtienen en pacientes sin afectación neurológica. Luego actualmente, y en España también se ha abierto la mano, ya los pacientes con afectación del sistema nervioso central o linfoma primario sí son candidatos a recibir un CAR-T. ¿Qué variables tenemos de muy mal pronóstico o que hay que evitar? La primera, no usar bendamustina. No usar bendamustina en los meses anteriores. Este es el estudio español y hay un estudio francés. Si utilizamos bendamustina en el tratamiento previo, se produce un desastre. O no conseguimos buen producto y además el producto es de mala calidad y las respuestas son bastante malas. Lo segundo, que aunque no conocemos muy bien las secuencias y utilizamos anticuerpos bioespecíficos, parece que los CAR-T sí rescatan tratamientos o pacientes que han probado previamente el tratamiento con biespecíficos. Luego, esto es una variable que tendremos que tener en cuenta y es la posibilidad de rescatar pacientes que han sido tratados con esta terapia. Bueno, entre las comparaciones en vida real, hemos visto comparaciones, sí, hay comparaciones. Nosotros en Geltamo hicimos una, comparamos Axicel con Tisacel. Parece que es más eficaz Axicel, eso ya lo habían demostrado la mayoría de los grupos. Axicel más eficaz, un poquito más tóxico. Y entre Axicel y Liso, pues esto es un estudio presentado en ASH recientemente, parece que van igual y que posiblemente Lisocel tenga menos toxicidad. Luego, podremos elegir en algún momento, si tenemos la opción de tener los dos, en qué paciente más fit podamos decantarnos por la eficacia, por Axicel, y en pacientes un poquito más frágiles, utilizar Lisocel. Pero de momento no tenemos Lisocel en España. Como conclusiones, que los CAR-T en linfoma de alto grado quimioresistentes es potencialmente curable, sobre todo en los quimiorefractarios, que Axicel y Lisocel son superiores a trasplantes segunda línea en este grupo de pacientes, que no tenemos claramente, pero vamos identificando valores predictivos y que parece que si utilizamos los CAR más tempranamente, posiblemente sean más efectivos. Y por tanto, el gran caballo de batalla es de que el paciente llegue en el momento oportuno a los centros que hacen CAR. ¿Se ha adelantado la utilización en otras líneas? Sí. Mirar, ya estamos haciendo ensayos de primera línea en pacientes de alto riesgo de mal pronóstico tras 2 ciclos de RCHOP o de R-Polachop, incluso en primera línea después de un ciclo. O sea, ya estamos anticipando que esta terapia va a pasar a ser una de las armas más utilizadas en primera línea en pacientes de alto riesgo. ¿Qué podemos ofrecer nosotros desde HM? Pues nosotros tenemos acreditado tanto para Tisacel como para Axicel. No tenemos la acreditación del Lisocel, nosotros lo tenemos disponible y fundamentalmente Yescarta en linfoma lo tenemos en las dos indicaciones. En pacientes con primariamente refractarios o que recaen menos de un año y en pacientes en tercera línea en los que recaen más de 12 meses, ¿vale? Luego hablaremos un poquito de Tecartus, que es el tratamiento, el mismo CAR para linfoma folicular y también lo tenemos en linfoma folicular el Yescarta. Pues mirad, recordar que el Yescarta consigue esto, que es en tercera línea y esto en segunda línea. Luego le estamos ofreciendo a los pacientes
el mejor tratamiento posible para linfoma de B, difuso de células grande, independientemente de la histología, siempre y cuando llegue en buena situación clínica. El linfoma folicular es otra historia, fundamentalmente porque el linfoma folicular es esto: múltiples recaídas y cada vez el paciente va peor. Si ya llegan a la sexta línea, pues evidentemente los pacientes tienen una evolución muchísimo peor que cuando llegan a primera línea, y eso ha hecho que estas terapias pues no se hayan desarrollado tan rápidamente. Pero mirar, esto es lo que ha venido en los últimos años, tanto de la FDA como la EMA. Es que no solo tenemos los tres CAR-T, sino que estamos invadidos de un montón de bioespecíficos y de ensayos clínicos de combinaciones e incluso de combinaciones entre los dos. ¿A dónde llegaremos? Pues veremos en los próximos años, porque esto parece que es un camino sin retorno. Mirar, actualmente en España el CAR-T se ha reservado a las terceras o cuartas, incluso cuartas líneas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el paciente originalmente se trata de inmunoquimio, la segunda o la primera recaída se alterna si una vez se ha hecho rebendamostina o se pone RECHOP, e incluso tenemos la tercera opción de utilizar R-lenalidomida. Luego nuestro caballo de batalla queda a partir de la tercera recaída, del cuarto tratamiento, y es donde realmente se ha localizado el tratamiento con CAR-T en este grupo de pacientes, en esa lucha con los biespecíficos. ¿Axicel se ha utilizado en linfoma folicular? Pues ver que sí. Se ha utilizado y ya tenemos un seguimiento bastante largo, a 5 años, en linfoma folicular, con unas tasas de respuesta también muy altas, 90% de respuestas casi todas completas, con una PFS, pues como veis aquí, realmente unas curvas muy buenas. ¿Pero qué le pasa a la curva? Pues que desgraciadamente parece que no tiene plato. Y esto deprimió mucho a los investigadores originalmente con linfoma folicular, porque daba a entender pues, que los pacientes no se curaban. Pero claro, aquí hay un matiz, y es que muchos de los pacientes que llegan son realmente pacientes de muy mal pronóstico, pues son los POD24, los que recaen antes de las 24 meses. Y muchos de ellos pues ya tenían unos malos pronósticos per se. Pero lo más importante que vimos es que con CAR-T lo que hay que conseguir el linfoma folicular son respuestas completas, porque las respuestas parciales no sirven para nada. Es decir, no puede ocurrir como en otros tratamientos que dejamos a los pacientes con enfermedades bajitas y los pacientes sobreviven mucho. Aquí la duración de la respuesta es muy dependiente de la remisión completa. También se ha probado que tanto la bendamustina como el volumen metabólico es las variables más importantes para predecir la recaída. Y cuando se ha extendido el seguimiento, bueno, pues nos dimos cuenta que sí, que no tiene plató, pero mirar las tasas de recaídas o de progresiones. Las tasas de progresiones se van disminuyendo. Entonces, aunque no podemos categorizar como curaciones, pero posiblemente habrá pacientes de estos que las recaídas sean muy tardías y podamos hablar de curas operativas. Claro, estamos hablando de unas curvas tal que así, tanto de PFS como de supervivencia global. ¿En vida real se ha experimentado lo mismo con Axicel en linfoma folicular? Pues sí. Estos son resultados de vida real, de respuestas versus lo que ocurre en el ZUMA-7. Y mirar, las respuestas completas parecidas. Y se repite prácticamente lo mismo que en el estudio ZUMA-5. Toxicidad. Bueno, la Acicel, como os he dicho antes, es de todo el más potente, pero también es el más tóxico. O sea que también hemos visto esa situación de toxicidad importante con Acicel, aunque ocurre lo mismo, la edad no es un factor pronóstico y seguimos pudiendo hacer CAR-Ts con linfoma folicular en mayores de 65. También se ha utilizado Tisacel, que ya os digo que no está en España, y en este caso con una terapia puente. Las tasas de respuesta también son muy buenas, tiene un poquito menos de neurotoxicidad que el Axicel. Estas son las curvas que, como veis ahí, aunque tienen un seguimiento a 4 años, no parece que tenga plato, pero a los 4 años, pues tenemos que los pacientes están en remisión un 50%. Luego es una terapia que no posiblemente no cure a muchos, pero que alarga la supervivencia, especialmente
en los pacientes que consiguen remisión completa. Esto es otro de los datos del Tisacel. Incluso podemos encontrar pacientes con enfermedad mínima residual negativa, como tenemos con otros tratamientos, o sea que no solo la inmunoquimio consigue enfermedad mínima residual, sino también los CAR-T. Cuando lo hacemos en vida real, pues hemos encontrado que la situación es muy parecida, ¿vale? Tenemos las mismas tasas de respuestas completas, tenemos las mismas tasas de neurotoxicidad, tenemos las mismas tasas de supervivencia a largo plazo. Lisocel, que como os he dicho no lo tenemos en España, ha adelantado incluso la terapia, no a cuartas líneas, sino que ya ha empezado a hacerlo en segundas líneas en pacientes que tienen mal pronóstico, los POD24, ¿vale? O en pacientes que ya han hecho unas recaídas muy tempranas, incluso han encontrado por adelantado en linfomas foliculares en segunda líneas, independientemente de cómo sean los factores pronósticos, y en tercera. ¿Y qué ocurre? Pues que el isocel cuando se aplica más tempranamente, pues tiene unas curvas de supervivencia mejores. Esto ya os he dicho que en la POD24, pues mirar, ya estamos hablando de remisiones de 82% a 2 años, pero son pacientes en segunda línea. En segunda línea no estamos hablando de cuartas líneas como en los casos anteriores. Esto pues ha hecho que las tasas de remisiones completas sean incluso del 94%, ¿vale? Luego, al adelantar la línea, también tenemos mejores respuestas, pero estamos utilizando esta terapia para pacientes que a lo mejor se podían rescatar o con otros tratamientos, ¿vale? Y que a los 2 años, incluso, fijaros, un 73% de PFS, que es lo nunca visto en linfoma folicular. Por tanto, posiblemente en los próximos años ya estemos utilizando los CAR-Ts aquí en la primera recaída y posiblemente en la segunda y adelantemos prácticamente e incluso quien no nos dice que en los próximos años el linfoma folicular se trate con un CAR-T en primera línea como lo que ocurre en este ensayo. Por tanto, consigue remisiones prolongadas, duraderas. No sabemos si habrá pacientes curados, por lo menos no lo sabemos de momento. No tenemos comparaciones entre los CAR-T para asignar a cada perfil, pero como regla general Axicel más activo, más tóxico, Lisocel un poco menos activo, menos tóxico. Tenemos ensayos en etapas tempranas y el otro caballo de batalla es que tampoco tenemos muy claro cómo hacer la secuenciación entre biespecíficos y CAR-Ts. Luego tenemos dos muy buenas herramientas, los biespecíficos y los CAR-Ts, pero de momento no sabemos cómo utilizarlos. Acordaros que tenemos Yescarta en HM, que es el tratamiento del linfoma folicular disponible, está la actualización a 5 años, y mirar lo que consigue Yescarta en linfoma folicular. Duración de la respuesta y supervivencia realmente a 5 años muy buenas en pacientes con linfoma folicular. Y el tercer caballo de batalla y último, y el último que se ha incorporado al mundo de los CAR-T, es el del linfoma del manto, que también por sus peculiaridades es un linfoma que ha tenido siempre muy mal pronóstico y que desde el principio de la quimioinmunoterapia y la introducción progresiva de estos fármacos, bortezomib, tensiral, limoslena, ibrutinib, acala, zanubrutinib, hasta la utilización de los CAR-T, pues ha ido progresivamente mejorando la supervivencia, y lo último introducido son los inhibidores no covalentes como el pirtobrutinib. Pues mirad, nuestro principal caballo de batalla es, en vida real, es qué pasa cuando un paciente progresa después de inmunoquimio y se le pone un inhibidor de BTK, ¿qué hacemos con él? Pues cuando se hacían los estudios, este es el registro, el escolar en Europa, los pacientes cuando progresaban ibrutinib, pues era un desastre, pero se repetía en todos los sitios. Y entonces intentamos muchas quimioterapias, lena, venetoclasta, pues los pacientes iban horrible. Los pacientes no se rescataban y vivían unos poquitos meses. Claro, eso dio una ventana de oportunidad rápidamente a estos tres grandes nichos, que son los CAR-Ts, los inhibidores no covalentes, que es el pirtobrutinib, y los los anticuerpos biespecíficos, que son donde han tenido un desarrollo más lento. Pero mirad, en este caso no se utilizó Axicel, se utilizó Brexucel, que también es un producto de CAI, que tiene
una modificación previa mediante una selección positiva de linfocitos T. Es el mismo CAR-T, pero con una modificación previa. Y también se ha desarrollado Lisocell. Esto es un producto nuevo, el Tisagen, y también tenemos en España, aunque nosotros no disponemos de él porque es de un CAR académico, el ARI 001 del Clínico de Barcelona. Mirad, este es los 4 CAR-Ts que se han usado y las tasas de respuesta realmente con la utilización de todas son muy buenas. Tasas de respuesta en torno al 90%, remisiones completas también altas. ¿Y qué ocurre? ¿Podemos decir que los pacientes se han curado? Bueno, pues este es otro de los problemas que realmente tenemos con el linfoma folicular. Cuando miramos los 3 estudios, el ZUMA-2, el Trastem para el linfoma del manto y el TARMAC, pues vemos que muchos de los pacientes llegan con terapia puente. Pero lo más importante, que tienen una cantidad tremenda de toxicidad, tanto de CRS como de neurotoxicidad. ¿Y por qué es esto? Pues es implícito a los pacientes con linfoma del manto. Y además que vemos, pues que desgraciadamente las curvas tampoco tienen plató. Tenemos unas altas tasas de toxicidad, no tienen plató y a los 5 años quedan un porcentaje de pacientes una cuarta parte. Luego, si es afectivo, responden, pero la duración de la respuesta no es tan grande como la que tenemos en otros linfomas. ¿Y por qué? Pues todavía no lo sabemos, pero a pesar de eso, cualquier otra terapia que se aplique en linfoma del manto en comparación con los CAR-Ts va muchísimo peor. El ZUMA-2 comparado con cualquier otra terapia no conseguimos respuestas y incluso hay, como os he dicho, una cuarta parte de pacientes con duración de la respuesta larga. También se ha hecho con Lisocell el tratamiento, también en pacientes después de exposición a ibrutinib, tasas de respuesta muy altas, duración de las respuestas también menores que las esperadas y toxicidad también muy alta en el caso, a pesar de ser Lisocell, luego parece que es implícito al linfoma folicular, al linfoma del manto. La experiencia del Clínico de Barcelona, que esta es una presentación real realizada hace poco en la Sociedad Española de Hematología, pues mira, repiten con el CAR académico lo que se obtienen con CARes comerciales. Otra de las circunstancias de los CAR, pues es que los linfomas del manto de mal pronóstico, ya sea porque tengan alta tasa de Ki67, alteraciones en la TP53, que sean la variante blastoide o pleomórfica o los POD24, pues van mucho peor que los que no lo son. Luego, aunque es de los pocos tratamientos que permiten curaciones o supervivencias largas en estos grupos tan malos de pacientes, hay que reconocer que van peor que lo que van los pacientes comunes. También hay que pensar que muchos de los pacientes con linfoma del manto, cuando progresan a BTK, no llegan a CAR-T. A pesar de que se intenta, a pesar de que se hace esta terapia, muchos pacientes no llegan. ¿Por qué? Porque no tenemos terapia puente, porque no se les controla justo y no pueden esperar los 2 meses o el mes y medio a la utilización del CAR. Y luego que los pacientes, en la experiencia, esta es una experiencia británica, tienen muchísima toxicidad hematológica. Esto es lo de la bendamustina, que como os lo repito siempre, en este linfoma también influye muchísimo. Y como último apunte, que ya se están empezando a utilizar CAR-Ts buscando sinergia con inhibidores de BTK. Parece que existe una gran sinergia con ibrutinib, ya veremos con acalabrutinib, con zanabrutinib, pero que la utilización conjunta en determinados momentos puede mejorar muchísimo los resultados y esperamos que estos ensayos también mejore el mal pronóstico de estos pacientes. Lo que os he dicho, también tienen mucha toxicidad hematológica, los linfomas del manto quedan con unas citopenias tremendas, con una probabilidad de infecciones muy grandes y estamos viendo gran cantidad de mortalidad no relacionada con el procedimiento, pero sí relacionada con las infecciones. Por tanto, hay que elegirlos muy bien. Hay que pensar que cuando un paciente empieza a progresar a BTK, rápidamente intentar que sea candidato, no hacer una discontinuación abrupta y evitar la bendamustina, eh, mejorar la terapia
puente reducir las recaídas o las recaídas después de CAR-T y mejorar todo lo que es las citopenias y las infecciones que se producen. Eh, Bueno, también se puede utilizar en cortes anteriores, incluso sin BTK. Está la experiencia norteamericana donde está aprobado el CAR-T sin necesidad de utilizar BTK y que, claro, los resultados son evidentemente mucho mejores y, como veis, las curvas mucho más altas que las que se obtienen en terceras líneas. También se ha empezado a investigar la posibilidad de utilizarlos en líneas más precoces asociados a ibrutinib, asociados a calabrutinib y por tanto en los próximos años tendremos una experiencia muy grande en CAR-Ts, en la utilización con inhibidores de Bruton kinasa en primeras líneas y a ver qué es la evolución de estos pacientes. Y otras combinaciones, incluso con Pirto, con Alocar, o sea, muchas otras combinaciones en linfoma del manto. ¿Por qué? Porque de momento si el paciente recae, pues desgraciadamente a día de hoy prácticamente no tenemos nada. Como conclusiones, pues que hay que considerar en los pacientes que fallan, que hay que evitar la bendamustina, que hay que intentar conseguir terapias puente, que los pacientes del manto que reciben tienen una toxicidad hematológica muy importante y hay que evitar las infecciones y que posiblemente en el futuro anticiparemos el tratamiento y lo conseguiremos mejor. Acordaros que nosotros disponemos de Bresucel, de Tecartus en HM y que a pesar de que la curva es baja, yo creo que en pacientes refractarios, en pacientes que ya han probado inhibidores de Bruton kinasa, es el mejor tratamiento y posiblemente, salvo combinaciones, no mejoraremos en los próximos meses y que, como veis aquí, es el único que garantiza una supervivencia más o menos aceptable en este tipo de terapias. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado. Gracias por la atención y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Espero no haber sido muy pesado y si queréis empezamos el debate o estoy a vuestra disposición en este. Quisiera preguntarle a la audiencia si tenéis preguntas para hacerle al doctor Casado, que creo que ha dejado muchas intrigas. Felipe, mientras calientan motores los colegas de la audiencia, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué futuro le ves al CAR-T? Yo creo que afortunadamente los CAR-T han venido para quedarse. ¿Por qué? Porque es una terapia de un solo disparo. O sea, en la hematología tenemos muy buenos resultados, pero estamos muy acostumbrados a tratamientos muy largos, muy prolongados, casi todos con mantenimientos duraderos, largos. Esto independientemente del coste o del costo, es un tratamiento de un disparo. El paciente se hace el CAR-T y entra en remisión completa y aunque no sea una terapia curativa en algunos de los linfomas, no vuelve a aparecer por el hospital en 4 o 5 años. Esto no lo habíamos visto con ninguna terapia anterior. Una terapia que se maneja en 15 días. En 15 días el paciente y luego, cuando se empezó a utilizar, es igual que también con la terapia de los bioespecíficos, es que parece el milagro de Lázaro, levántate y anda. Porque hemos visto pacientes que tienen enfermedad con afectación de compresión medular, masas tumorales tremendas, y ves cómo desaparecen con las horas, con los días. Es una cosa que hasta que no se ve, uno no se lo cree. Luego es una terapia que ha venido para quedarse. Que las complicaciones de la manufactura se van a mejorar, posiblemente se mejore, pero yo creo que el abrir una brecha con estas terapias ya hace que muchas modificaciones futuras se hagan y posiblemente en los próximos años mejoraremos. Siempre se pensó que iba a ganar el CAR-T halogénico. ¿Por qué? Porque claro, tenerlo en un banco de sangre a disposición nuestra o como un fármaco en un congelador y ponerlo de forma inmediata, eh, pues sí va a ser tremendamente útil. Desgraciadamente, a día de hoy, los CAR-T halogénicos no funcionan, pero las modificaciones sobre el CAR-T halogénico y el que dé en el clavo y permita que esos CAR-T halogénicos funcionen, será caballo ganador sin ninguna duda. Y podremos disponer de terapias realmente sorprendentes y que en muy pocos días el paciente prácticamente está curado.
Y yo recuerdo un par de pacientes que tuvimos, el último, aquel joven de Argentina, y fue muy parecido a lo que has dicho. Te voy a desafiar. ¿Te animas a predecir que esta terapia se podría llegar a dar de forma ambulatoria? ¿Cómo te imaginas ese escenario? Yo creo que sin ninguna duda. Estamos haciendo trasplantes autólogos e incluso hemos aprendido mucho con los anticuerpos bioespecíficos que hacen toxicidades similares. Yo creo que el futuro va a pasar por muy poco tiempo ingresados en el hospital. ¿Por qué? Porque mejoraremos mucho el manejo de la toxicidad. Cuando anticipar la toxicidad, cuando tenemos los síntomas que delimitan que el paciente va a ir mal, vamos a poder poner por adelantado todas esas medidas que previenen la neurotoxicidad y posiblemente el paciente no precise estar ingresado, solamente un número determinado de pacientes. Eso va a facilitar mucho el tratamiento. Va a complicar un poco las vías de entrada a los hospitales. Ya se están viendo si deben de tener estos pacientes un acceso directo, sin pasar por el servicio de urgencias, a que le pongan los tratamientos por adelantado antes de que... Eso complicará un poco, complicará también en los hospitales pequeños, en los sitios donde tengan pocos recursos, donde no tengan unidades de cuidados intensivos, pero en la mayoría de los pacientes se van a poder hacer tratamientos muy pocos días o incluso llegar a ser ambulantes o con muy pocos días ingresados. Uy, qué futuro interesante tenemos. La verdad que tenemos varios colegas de diferentes países, algunos argentinos, algunos de México, de Perú. Veo por ahí alguien de mis tierras, las tierras del Uruguay. Y la doctora Gómez, desde Lima, te envía una pregunta que me acaba de mandar por WhatsApp y es, ¿se podrá controlar la toxicidad de esta terapia? El principal problema del control es que es inherente a la eficacia. O sea, si quieres que el CAR funcione, va a tener que tener una parte de inflamación y demás. Lo que sí vamos a conseguir es minimizar al máximo las situaciones de severidad absoluta de pacientes que lleguen a la UCI. Yo creo que a un hematólogo que un paciente tenga fiebre, pues no le complica excesivamente la vida, ¿no? O sea, es una situación, eso que es la situación más habitual, pues no te complica la vida. Pero ya un edema cerebral, pues evidentemente sí. Luego yo creo que lo que vamos a conseguir es que no que los pacientes no tengan esa inflamación, pero sí que la severidad sea mucho más grande y que la mayoría de los pacientes no lleguen a esas situaciones. También tiene que ver un poco con los fármacos y con los caros que son. El tocilizumab es un fármaco realmente caro. Si al tratamiento con un CAR-T o con un biespecífico le sumas el tocilizumab, dos dosis, más un ingreso en UCI, bueno, pues claro, hace que realmente se incremente el tratamiento y la mayoría del pagador, ya sea el Sistema Nacional de Salud, los seguros, pues ven mal la utilización de estos fármacos por adelantado y siempre dicen, espere usted a que el paciente lo demuestre para ponérselo. Y los que vemos los pacientes de los clínicos siempre decimos, pónselo, que va a estar mucho mejor y que va a quedarse en una situación menor. Felipe, el señor Dunkel hace una pregunta que dejó en el chat. Dice, acá mis dos preguntas. No deja una, deja dos preguntas. Con la quimioterapia antes del CAR-T, se cae el cabello. Lo digo porque mi esposo en el pasado tuvo quimioterapias hace ya algunos años y el cabello no sufrió caída. ¿Con el CAR-T se cae el cabello? No. No. Bien. Segunda pregunta. Mi esposo tiene 59 años y estamos pensando en tener hijos. ¿Cree usted que tener un linfoma folicular sea una, entre comillas, pone irresponsabilidad para tenerlos? El médico de él a nivel local le ha dicho que lo tengan, entiendo. Su médico nos recomendó buscar, estando él con el medio 6 meses de Vamos a ver, quimioterapia. no seré yo quien haga una recomendación en contra para no tener hijos, vamos.
Además, yo me dedico a que la gente viva más y mejor. Sería tirar piedras contra mi propio tejado. Pero bueno, evidentemente el linfoma folicular, salvo una minoría de pacientes, los POD24, los pacientes de altísimo riesgo o con mala evolución clínica, son pacientes que viven muy parecido, con muy poca diferencia a lo que vive la población general. Y luego, si además haces una remisión completa con el primer tratamiento, eso te garantiza que la supervivencia a largo plazo va a ser altísima y yo garantizo que dentro de 5 años no vamos a tratar a los linfomas foliculares como los tratamos ahora. Estoy absolutamente seguro. Estamos haciendo fases 1 con biespecíficos y fases 1 con CAR-Ts ya. Y la terapia sin necesidad de quimioterapia de los linfomas foliculares va a ser completamente distinta, no van a tener nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Luego, si un paciente está en remisión completa, que le garantiza al menos 5 años, dentro de 5 años no sabremos cómo lo vamos a tratar. A lo mejor metemos un nanovector en sangre con un CAR-T asociado y desaparece en 2 horas el linfoma. No, no lo sé. Por tanto, yo creo que hay que tomarse la vida en un linfoma folicular como si uno no tuviera enfermedad. Aquí Cristiano desde Argentina dice que bueno que no tenemos aún, no tienen aún el cartel, supongo que por altísimo coste. Posiblemente yo recuerdo los dos chicos, los dos pacientes que trajimos de Argentina. Al último le pregunté un poco por qué ha venido a España y me dijo porque el coste de esta terapia en España era la cuarta parte comparado con el coste que puede tener en Estados Unidos, siendo el mismo protocolo. Y después dice por la logística. La logística, eso me voy a tomar la libertad, aunque la conozco, de pasártela a ti, Felipe. ¿Es complicado traer un paciente? ¿Es complicado evaluarlo a distancia y No, luego no, no, lo de gestionarlo en la... España? No, no, o sea, eso no es la limitante. O sea, la limitación de la logística es más la limitación desde que el paciente se le pide un slot de CAR-T hasta que se infunde. Hay que coordinar todo perfectamente. ¿Por qué? Porque tú una vez que pides un slot, o sea, el sistema informático de la compañía te garantiza una fecha de entrega, ¿vale? Tú tienes que hacer una féresis antes de ponerle la terapia puente. Luego, la valoración no es lo importante es que el paciente llegue a hacerse la féresis lo antes posible, adquiera una terapia puente lo antes posible. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo delimitado. Desde que tú pides el slot, te lo garantizan hasta que te lo entregan, ¿vale? Eso es un programa realmente sofisticado porque tienen 2 factorías cada una de las compañías en el mundo y tú compites con el resto del mundo que está haciendo Cartis. Luego, cuanto antes llegue el paciente, no cuanto antes se valore, cuanto antes llegue, se tenga la posibilidad de que el paciente sea candidato, se le haga una féresis, que es el punto crítico, porque no podemos hacer las féresis antes de la terapia puente, y mucho menos si producen citodepresión, porque vas a tener mucho menos linfocitos. Luego, prácticamente, salvo la radioterapia, no nos dejan hacer nada antes de la féresis. Planificarle un buen tratamiento puente y infundirlo en el tiempo razonable. Luego, esa es realmente la limitación que tenemos en lo de los pacientes. La logística. Las compañías se reservan muy mucho los centros y pasan por una acreditación tremenda. No es un JACE, pero cada una de las acreditaciones te cuesta 6 meses de trabajo. Nosotros tenemos la acreditación de Novartis y de CAI que nos ha costado un tiempo porque ellos vienen, acreditan absolutamente todo el centro, todos los procesos, todos los procedimientos porque se quieren garantizar que la infusión se haga en situación correcta. Luego, es un tema realmente logísticamente es complejo. Yo creo que de todo lo que hay en los CAR-T, la logística es lo más complicado de todo, lo que limita más la accesibilidad. Por eso no se ha podido difundir como un tratamiento generalizado, porque la logística realmente, la logística que exigen las compañías y la logística con el paciente tiene que estar muy perfecta y muy engrasada para que el paciente lo reciba. Dicho esto,
Recuerdo que el último paciente que tuvimos lo coordinamos en agosto, que es como el fin del mundo en España, donde no había nadie. Estábamos tú y yo trabajando, y en agosto coordinamos la venida de él desde Argentina, por lo cual, bueno, es complicado, pero bueno, al final un poco de vía online. Primero lo evaluaron, Yo creo que durante traerlo, todo y un... eso no es lo complicado es las delimitaciones que te hacen los... O sea, que tú no lo puedes hacer cuando tú quieras, sino cuando ellos quieran. Ese es el Exactamente, problema. Por es eso un que poquito cuanto antes atrás. llegue, antes se puede hacer. Exacto. Vale, yo no sé si hay más preguntas de la audiencia. Y si no, agradecerte, Luis Felipe, la verdad que ha sido formidable. Agradecerles a los más de 50 colegas que nos están escuchando desde toda Latinoamérica.